De todas las cosas que he vivido a través de mi vida, hay una en particular de la cual me avergüenza mucho tener que contar. Sin embargo, sé que debo hacerlo porque de esta forma puedo aportar un poco al hecho de que la brujería es algo muy peligroso, que esa práctica es un gran poder y que realmente la magia puede llegar a ser neutra, pero es la mente de las personas que la utilizan lo que realmente puede marcar la diferencia entre destruir o ayudar. Y en mi caso, ya ustedes juzgarán y podrán darse una idea de este oscuro poder. Esto ocurrió hace 8 años. En aquel tiempo yo era un joven de 21 años, un poco experimentado ya de la vida. La vida, de hecho, era la que me había dado grandes lecciones, pues desde muy chico, mi padre había fallecido y mi mamá, cuando se iba a trabajar, me dejaba encargado en casa de mi tía Carolina. De hecho, pasé gran parte de mi vida en esa casa. Veía a mi madre solo por las noches después de que llegaba del trabajo y también el día de su descanso. Para mí mi mamá fue una desconocida. Al contrario, mi tía Carolina fue como una segunda madre y sus hijos, mis primos, fueron como mis hermanos, a los cuales quise mucho. Con quien mejor me llevaba era con Liliana, mi prima, la que siempre quise mucho, con la que siempre me juntaba. Como mis primos varones eran un poco más grandes que yo, recuerdo que me hacían mucho a un lado, me hacían burla porque no tenía papá, pero en fin, yo no tenía otro lugar a donde ir, así que tuve que tragarme las humillaciones, el coraje, y así poder salir adelante poco a poco. Ya siendo un poco mayor, ya entre los 19 y 20 años, recuerdo que empezaba a salir con mis amigos. Muchas veces salía también con mi prima Liliana y también a su vez con sus amigos. Ambos éramos muy callejeros, nos gustaba ir a bailar, a divertirnos, finalmente éramos jóvenes. Me tocó conocerle varios novios a Liliana. Ella los quiso mucho, pero con ninguno de ellos había logrado formalizar algo serio. En cambio, yo también había tenido varias novias, y a veces que me rompían el corazón, iba con mi prima Liliana a contarle, a tomarme unos tragos con ella, a escuchar música, y sobre todo a llorar, a desahogarme. Ella era la única persona con la que no me daba pena, con la que podía mostrarme tal cual. Y de misma forma ella, cada que ella le dolía algo, iba conmigo y lloraba. Nos apapachábamos, éramos prácticamente de la misma sangre, éramos como hermanos. Sin embargo, esa hermandad estaba a punto de romperse, porque la vida es misteriosa y sobre todo las personas, y muchas veces nuestra familia. Durante un tiempo, ni Liliana ni yo teníamos pareja, así que nos juntábamos con una bola de amigos, íbamos al bar, al antro, a bailar. A veces simplemente íbamos ella y yo. La gente llegaba a pensar que éramos novios, pero no, éramos primos. Y pues a veces bailábamos, nos divertíamos. Realmente nuestra relación era muy unida. Pero debo dejar claro que para mí, aquello jamás me pasó por la cabeza de que pasara a otro nivel, de que entre mi prima y yo se diera una cosa más íntima. Francamente yo lo descartaba. Sin embargo, la vida me daría unas sorpresas. Tanta fue la convivencia entre nosotros en ese tiempo, que me di cuenta de que mi prima empezaba a celarme porque yo estaba pretendiendo a una chica muy guapa, que era de mi trabajo. Yo se la mostré a través de las redes sociales, y aunque de verdad, entre aquella chica y yo había cierta química y algo bonito podría salir, en cuanto le mostré la foto a mi prima, ella me hizo un comentario algo despectivo. No lo sé, Tomás, como que esa chica no me gusta para ti. Se ve, para empezar, demasiado flaca, un poquito desabrida. Yo creo que tú te mereces una mujer mejor. Bien sabemos que eres muy guapo, que tienes tu pegue, pero esta chica como que no me gusta, no me da espina. Te recomiendo que seas paciente, algo mejor te va a llegar. Sé que a lo mejor te sientes solo y que, pues te has tenido que conformar de salir conmigo. A lo mejor yo te estoy taponeando a las muchachas, pero bueno, te deseo mucha suerte. Si esa chica es la que te gusta, pues adelante, anímate, primo. Al final no le hice mucho caso a mi prima. Yo seguí mis instintos
y terminé conquistando a aquella chica de nombre Paola. Yo era el más feliz. De inmediato le presumí a mi prima de que ya estaba en una relación con Paola. Mi prima me felicitó, pero se le notaba como que había algo de disgusto en ella. Yo la conocía perfectamente, pero con todo y esto, yo empecé a salir con Paola por mi cuenta. Íbamos a todos lados juntos y a veces coincidíamos con mi prima Liliana en el antro. A veces mi prima nos invitaba a salir y de un día para otro, recuerdo que tanto Liliana como Paola se hicieron grandes amigas. Para mí aquello era buena señal, porque así podía estar cerca de mi prima y podía estar en mi relación muy cómodamente. Aquellas iban para todos lados juntas, iban a tomar el café, iban a comer, pero de pronto la relación se empezó a distanciar cuando Paola empezó a enfermarse. De pronto vomitaba, a cada rato le dolía el estómago, tenía constantes dolores de cabeza y lo peor es que se le hizo un carácter completamente irritable, al grado de que ella también ya no me soportaba. Y lo que más me dolió fue un día que me dijo que yo olía mal. Aquella noche acabábamos de hacer el amor y de verdad que sus palabras me dolieron. Creo que necesito hablar contigo, Tomás. Siento que esto ya no está funcionando. Ya no soy feliz. Ya no disfruto cuando me besas, cuando me haces el amor. No sé, no me siento excitada. Fue de repente, como si de un día para otro me hubieras dejado de gustar. Incluso no te ofendas, pero siento que hueles un poco mal. Antes no me dabas ese olor, pero ahora hueles como a cebo, como a mugre. No sé, honestamente me empieza a dar asco, pero trato de aguantarme porque te quiero. Sin embargo, siento que esto ya no da para más. Creo que lo mejor sería romper antes de que esto acabe peor. Se me partió el corazón con esa cuestión. Yo no podía hacer nada. En la química del amor no se manda y cuando las cosas no funcionan, simplemente no funcionan. No hay nada más que hacer. Terminó mi relación con esa muchacha. Realmente Paola me dolió. Pensé que ella era diferente. Al final terminé creyendo en todo lo que me había dicho mi prima Liliana. Ella tenía razón, siempre la tenía. Pero creí que mi vida daría un giro distinto y mejor en mi siguiente relación. Pero la verdad es que no fue así. Con la siguiente chica pasó algo muy similar. Me enamoré. Nos hicimos novios. Empecé a salir y mi prima siempre estuvo muy cerca de nosotros. Se hicieron amigas y de pronto, así igual que como con Paola, aquella otra chica también se quejaba de mi olor, a cebo, a mugre. Incluso ahorita me da risa, pero en aquel momento la chica me dijo que a veces yo tenía olor a viejito. La verdad es que estaba triste. Empecé a creer que yo estaba enfermo, que algo dentro de mí estaba mal, pero finalmente la vida seguía. Empecé a juntarme un poco más con mi prima Liliana. Yo ya no tenía ojos para otra mujer. Necesitaba un descanso. Por ello es que empecé a salir con Liliana una y otra vez, tal y como lo acostumbrábamos a hacer. A veces bailábamos, a veces íbamos al karaoke, pero llegó un momento en que, de tanta cercanía, yo empezaba a verla. Le miraba sus ojos bien preciosos. Realmente era una mujer bonita. Por mi cabeza yo pensaba que, si ella no fuera mi prima, sería mi mujer ideal, porque la compatibilidad que teníamos no se podía comparar con nada. Jamás con otra mujer la hubiera podido tener. Liliana y yo no teníamos secretos y aún así nos aceptábamos, nos queríamos, y fue a través de esos pensamientos que poco a poco me di cuenta que empecé a enamorarme. Para una ocasión que salimos a tomar un trago, estábamos bebiendo y la verdad es que ya se nos habían subido un poco los tragos. De pronto pusieron una canción que nos gustaba mucho, así que, sin pensarlo, nos paramos a bailar. Aquella canción era romántica y de pronto yo ya tenía a mi prima bien tomada de la cintura y con la otra mano le sujeté la suya. No sé en qué momento entrelacé mis dedos con los suyos, como lo hacen los enamorados. Cuando volteé a verla, ella me miraba hacia arriba, con ojos de amor. Yo estaba seguro de que ella tenía el mismo sentimiento que yo. Era amor puro, pero a su vez era un pecado que ensuciaba nuestras almas.
Estábamos hundidos en un pantano de pecado y estábamos profanando la sangre de nuestras familias, pero aún así, por la emoción del momento, yo me acerqué a los labios de Liliana y le di un beso. Ella extrañamente me lo correspondió, como si ambos estuviéramos esperando el momento exacto para alcanzar aquello. A mí no me dio vergüenza, la miré a los ojos y fui muy firme, porque cuando se acabó la pieza, fuimos caminando hasta nuestra mesa y ahí le solté mis sentimientos a través de mis palabras. Espero que no te haya ofendido lo que acaba de pasar, Liliana, pero de verdad me he dado cuenta que me he enamorado de ti. Lo que me sorprende realmente es que no me hayas cacheteado, que no me hayas rechazado el beso. Eso me da a pensar de que sientes lo mismo, pero ¿de verdad estamos haciendo lo correcto? ¿Crees que debamos defender este amor o olvidarnos de todo, aunque esto represente el distanciarnos? ¿Tú qué opinas? Dime. Te juro que esto queda aquí entre nosotros. Jamás nuestras familias se enterarán. Mi prima me tomó de la mano, con fuerza, con determinación. Aquella era una señal de apoyo. Después me miró a los ojos y con una lágrima que le corría por la mejilla, me dijo: también estoy consciente de que está mal, Tomás, pero así como tú, yo también soy una bomba de tiempo. Ya no podía aguantar más. De verdad te agradezco que hayas sido tú el que dio el primer paso, porque yo estoy enamorada de ti desde hace tiempo. Y la verdad es que he sufrido, porque no sé cómo arrancarme este sentimiento. Sé que todo esto está muy prohibido y que nuestras familias podrían arrancarnos la cabeza, pero de verdad lo siento y me gustaría vivirlo, aunque fuera a escondidas, Tomás, pero no me gustaría quedarme con las ganas. En una de esas, quizás hasta tú y yo nos podemos ir lejos. Podemos vivir en algún lugar donde nadie nos conozca, empezar una vida y ser felices a nuestra manera. Y sirviendo únicamente a Dios como nuestro testigo, que Él sepa que nuestro amor es real, que no es un juego, para que así Él nos pueda perdonar. Le tomé ambas manos y se las besé. La miré a los ojos y con mucha seguridad, con ese sentimiento en mi boca, se lo dije. Entonces no tengo miedo de decirte que te amo, Liliana, que te amo con toda mi alma, que aunque hayas nacido bajo mi sangre, eres la mujer perfecta, la mujer con la que me gustaría pasar todos mis años, con la que me gustaría envejecer, sin importar lo que diga la gente, nuestras familias. Vamos a arrebatarnos de este mal y vamos a amarnos. Yo estoy contigo y tú conmigo, ¿verdad? Entonces, seamos felices. Nos dimos un beso. En aquel lugar nadie sabía que éramos primos, que estábamos cometiendo un pecado, pero aquel beso se convirtió en un abrazo, en unas caricias, en algunas lágrimas, pero también, después de ahí, nos fuimos directo a un motel para entregarnos desenfrenadamente. Besé a Liliana y la tomé de la cintura. Ella físicamente también era muy hermosa, era todo un bombón, era muy deseada por los hombres, pero yo había sido el afortunado, el que se había ganado su corazón y también su cuerpo y su alma. Fui retirándole el vestido, con mis manos le acariciaba su piel. Ese aroma tan exquisito me estaba volviendo loco y empezaba a aumentar el ritmo de mi corazón. Se encendía el fuego de mi pasión y así, despacio, fui navegando todo su cuerpo con mis besos, con las yemas de mis dedos. Nuestras miradas se cruzaban y yo sentía que aquello era un sentimiento muy fuerte. Nunca antes con alguna otra de mis novias me había sentido tan encendido. Creo que ahí comprendí cuando dicen que lo prohibido sabe mejor, produce más adrenalina y por ende experiencias mucho más intensas. Le hice el amor a mi prima Liliana como nunca lo había hecho. Me sentí completamente un hombre enamorado, amado. Sentí una conexión muy especial. Me sentía pleno, muy feliz. Y ahí acurrucado en aquella cama, dejamos que nos diera la madrugada, después la mañana, y de ahí fuimos a casa para llevar a Liliana con mi tía Carolina. A mi tía no le pareció nada mal que hayamos pasado la noche juntos. Finalmente éramos primos, y de eso nadie iba a sospechar. Nadie iba a pensar que horas antes
Aquella mujer y yo hicimos el amor desenfrenadamente varias veces, que nos amábamos y estábamos dispuestos a dejarlo todo. Cuando llegamos a su casa le dije a mi tía Carolina de que nos habíamos quedado a dormir en casa de un amigo de Liliana, que nos había agarrado la noche y que nos habíamos pasado un poco de tragos, pero como había muchas patrullas en la calle, teníamos miedo de correr riesgo al regresar temprano. Por ello, al quedar cerca la casa de aquel amigo, nos habíamos ido para allá. Mi tía Carolina no dijo nada. Ella al contrario me agradeció, porque sabía que si Liliana estaba conmigo, entonces estaría segura. Pero qué tristeza que mi tía ni se imaginaba todas las cosas deliciosas que le había hecho a su hija. Pero en fin, en esos momentos así eran las cosas. Esa era la manera en que yo sentía, en que percibía la vida y mis sentimientos, y por ello es que estaba bien. Y esto era solo el principio de una relación que era a escondidas. Usábamos el pretexto de que éramos familia para que su mamá la dejara salir conmigo, pero a cada ocasión íbamos y nos encerrábamos al motel, a tener pasión, a hacer el amor desenfrenadamente. De verdad que me encantaba hacerlo con Liliana. Yo me sentía muy fuerte, muy poderoso, desafiando la naturaleza, las leyes de la sangre y las leyes de Dios. Sentía que nada podía detenerme, que ese amor tenía que subir a otro nivel, y por ello es que empecé a platicarle a Liliana sobre algunos lugares donde había encontrado casa. Aquel era un lugar lejano, y nos iríamos con el pretexto de que iríamos a trabajar juntos a una empresa. Nadie sospecharía de nuestra relación, y ya estando allá, ya lejos, les daríamos la noticia, para que así, quien aceptara lo nuestro pudiera visitarnos, y el que no, que se fuera a la chingada. Ya estaba haciendo yo mis ahorros. Tenía un plan a 6 meses en el cual nos mudaríamos a dicha ciudad, nos casaríamos a escondidas y entonces empezaríamos nuestra vida nueva. Habrían pasado un par de meses y todo iba bien. Liliana y yo seguíamos viviendo ese romance a escondidas, pero al final los ojos de Dios siempre están en todo, y también, muchas veces, los actos oscuros siempre dejan huella. Y por esto es que nuestro plan se vería muy afectado, saboteado y finalmente terminado. Fue para una mañana. Mi madre se había ido a trabajar como de costumbre. Yo estaba cerca de irme a mi trabajo también, pero en eso escuché que tocaron a la puerta con mucha fuerza, de forma que casi la tumbaban. «Tomás, sal de ahí, cabrón. Necesito hablar contigo. Hijo de la chingada, vas a ver». Me di cuenta que era la voz de mi tía Carolina, así que, aún con el miedo porque ya intuía cosas, fui a abrirle para encararla. «¿Pero qué está pasando, tía? ¿Por qué está así? Pase, explíqueme, pero por favor deje de gritar». Me di cuenta que mi tía estaba furiosa y detrás de ella venía mi prima Liliana, con la cabeza agachada. Ambas entraron y yo sabía que ahí ya estaba todo perdido. Mi tía seguro ya estaría enterada de lo que yo tenía con mi prima. Mi tía Carolina aventó unas bolsas en la mesa. Estaba muy enojada y con un tono muy imperante me dijo: «Mira, cabrón, abre lo que está ahí en la bolsa. Te vas a llevar una sorpresa. Pero no por eso te voy a perdonar. Ya estoy enterado de lo que has hecho con mi hija. De lo que han hecho, mejor dicho, porque esta pendeja no es nada inocente. La verdad es que me dan asco. Me dan ganas de vomitar aquí nomás de pensar en lo que han hecho. Me dan vergüenza. Son peor que un par de animales». Cuando abrí aquella bolsa, me sorprendí de ver que su contenido eran 3 frascos. Uno grande que tenía algo que era brujería. Definitivamente lo era. Había 2 fotografías, una de mi prima Liliana y una mía. Había hojas de rosa ya secas. Había canela y algunas otras hierbas. Incluso había algo así como azúcar. En los otros 2 frascos pequeños había una fotografía. La reconocí perfectamente, porque era la imagen de Paola, pero ahí la imagen tenía huellas como de sangre. Dentro del frasco había espinas y otras cosas que eran desagradables. Asimismo, en el otro frasco había una foto de mi otra novia, y tenía en el interior lo mismo que en el frasco de Paola.
Mi tía Carolina se me quedó viendo y luego miró a mi prima y le dijo: a ver, Liliana, ahora sí, explícale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jamás me imaginé que me ibas a salir bien pinche bruja, y peor tantito piruja. De veras que ni deberías de ser mi hija. Pero bueno, cuéntale a tu primo. Liliana agachó la cabeza y ella reconoció que me había hecho brujería. Me contó prácticamente todo y yo estaba sorprendido. No lo podía creer. Perdóname, Tomás. Jamás me imaginé que mi madre descubriría mi secreto, mi pecado. Yo directamente no hice los trabajos. Me ayudó una señora que yo no sabía que era amiga de mi madre. Pero esa brujería que ves ahí me ayudó para que te enamoraras de mí, porque yo siempre te he amado, desde que éramos más chicos. Las otras 2 brujerías que eran de tus exnovias, pues ya te imaginarás que de un día para otro te dejaron de querer. Yo me encargué de embrujarlas, con esto y con otras cosas. Por ello es que ellas sentían asco por ti, te decían que olías mal. Todo era causado por esta magia negra. Por mi culpa tus relaciones fracasaron, Tomás, para que fueras libre, para que estuvieras conmigo solo para mí. He estado obsesionada y desesperada con este amor, que mira lo que tuve que hacer. Me di cuenta que la brujería funciona, porque te enamoraste de mí. Estabas a punto de casarte conmigo, y yo era la mujer más feliz. Tú también lo eras, pero en el fondo tú no eras dueño de tus sentimientos. Estaban siendo manipulados con brujería. Sé que te va a resultar difícil de creer, pero ahora no me queda más que renunciar a ti, dejarte que vayas por tu camino y seas feliz. Pero esta relación ya se terminó. Lo siento también, mamá. Sé que cometí un grave error. Creo que lo mejor es que me vaya de la casa y me aleje lo más posible de la familia. Lo único que les pido es que nadie se entere, que esto quede aquí entre nosotros. Esto es algo que me duele y al final a todos nos pone en vergüenza. De verdad que yo tenía miedo. Me temblaban las manos y la boca. Me impresionaba mucho lo que Liliana estaba diciendo, como que un amor por brujería, como que el pecado de lo nuestro había sido manipulado con magia negra. Mis decisiones, mi conciencia. Había sido yo una marioneta de algo que yo desconocía, de un poder que era más fuerte que yo. Casi me desmayo de la impresión, pero en eso mi tía Carolina me dijo que era hora de irse. Me pidió por favor que ya no me acercara a Liliana, y a ella también le pidió que no se acercara a mí. Me dijeron que irían con la misma mujer para que destruyera esos amarres, esas brujerías, y así yo pudiera dejar de sentir ese amor, esa obsesión por Liliana, por hacerle el amor, por hacerla mi esposa. Las vi marcharse por la puerta. Aquel día sentí que dejé de ser feliz. Créanme, hoy en día que ya pasaron años, me he sentido muy triste porque no he podido sentir lo mismo por ninguna otra mujer. Incluso hoy en día que ya estoy casado, las experiencias que viví con Liliana no han sido las mismas. La forma en que hacíamos el amor, todo aquello que se expresaba de corazón a corazón, los niveles de confianza, no existen ahora, no existirán con alguna otra mujer. Y aunque de verdad dejé de amarla, debo reconocer que con ella se daba una química perfecta. Lástima del lazo de sangre, porque de no haber existido seguramente Liliana y yo hubiéramos hecho una vida, una gran vida. Hoy en día me declaro un hombre triste. Sé que vivo con una buena mujer, pero realmente el amor que siento ya no me llena. Lo mismo pasa con Liliana. Ella no volvió a ser feliz. Se nota que su marido la quiere mucho, que la respeta y la cuida. Pero yo conozco bien a mi prima. Ella no es feliz. La única felicidad que conoció fue la que tuvo a mi lado, aunque todo aquello haya sido una ilusión, una creada con brujería, con magia negra. Me quedo con el sabor de la experiencia. Sé que dentro de lo malo hubo cosas buenas, pero eso no niega que estuvo mal, y por ello es que jamás debería repetirse. No me enorgullezco de lo que viví, de lo que disfruté. Esta es una cuestión que debe manejarse con respeto, sobre todo el tema de brujería. Cualquiera de nosotros o de ustedes que escuchan, el día de mañana puede ser embrujado y puede ser víctima de esto.
Sé que parecerá una cosa de risa, quizá para muchos, mi historia, pero créanme que deberían tomárselo con calma, porque si no, puede que el día de mañana, la mujer que ustedes menos esperan y que más desprecian, puede tenerlos muy enamorados y bien metidos en su cama. La tarde que conocí que la brujería existía, yo jamás imaginé que todo aquello cambiaría en algún punto mi vida por completo. Yo he vivido casi toda mi vida en un ranchito del norte del país, y mi vida ha sido simple en general. Pero aún siendo niño, aquella tarde, recuerdo claramente que mi abuela me llamó con su tono aguerrido de voz. «A ver, Gustavo, ven para acá, mocoso. Necesito que me hagas un favor». Mi abuela era fría, y ella era muy conocida en el pueblo por sus acertadas adivinaciones y por sus trabajos como curandera y de brujería con magia negra. Así que cada que yo tenía que acercarme a ella, me sentía intimidado por su oscura presencia. De estar yo jugando afuera de la casa, fui rápido hasta donde estaba mi abuelita. Como siempre, ella estaba metida en una pequeña casita de adobe y láminas que estaba pegada a la casa en la que yo vivía con mis papás. Al llegar abrí la puerta con cuidado y dije: «Ya vine, abuelita, dígame qué se le ofrece». Lo dije con tono sumiso y dispuesto a aceptar cualquier orden de mi abuela. A ella no se le podía renegar. «A ver, mijo, por favor vaya al corral y tráigame una gallina, la más gorda que vea, pero tráigamela a la de ya, y no se me haga pendejo, aquí lo voy a estar esperando». Yo hice caso a mi abuelita, y de inmediato salí y fui a la parte de atrás de mi casa. Abrí la puerta del gallinero y fui seleccionando a la mejor gallina, la que se veía mejor nutrida. Después de un rato de batallarle, la agarré. El animal revoloteó para zafarse, pero para mis 9 años yo ya tenía las fuerzas suficientes para dominarla. Me metí a la casa de mi abuela, y ella ya me estaba esperando, y al verme me dice: «Ya estás grandecito, Gustavo, y veo que te están criando muy blandito. Así nunca vas a crecer como un verdadero hombre. Te están malcriando, muchachito, pero yo voy a hacer algo por ti. A ver, mira, tú me vas a ayudar con esto, así que tráete el machete ese que ves ahí junto al ropero. Tú vas a ser quien le dé fin a la vida de esta gallina». Cuando escuché eso, me puse muy nervioso. A mi abuela no se le podía negar una orden. Ella tenía autoridad. Además, esa tarde, ella estaba haciendo un trabajo de brujería, y a diferencia de lo que yo pensaba, ella quería la vida de la gallina para su ritual, y no para un caldito para comer. Me temblaban las manos a la vez que yo tomaba el machete. Estaba muy pesado, y vi cómo mi abuela sostenía el pescuezo de la gallina. Yo dudaba de mí, porque yo nunca había quitado la vida a un animal, pese a que, en el rancho, eso era bastante común. Pero mis padres o la abuela siempre eran quienes se encargaban de hacer el trabajo sucio. Yo dudé tanto de hacer aquello, que mi abuela ya se estaba comenzando a molestar. «Ándale, mijo, tú solo suelta el machetazo. No me digas que te faltan huevitos. Aprende de tu padre, ese cabrón es todo un malandro, y podría cortar la cabeza de quien fuera, no solamente de una gallina. Tienes que aprender, Gustavo, que alguna vez, como todos, tendrás que decidir entre matar o morir. Es una ley de la vida, así que mejor ve aprendiendo a ser frío, si no el que termine sin cabeza algún día serás tú. A ver, imagina que un día tengas que defender a tu mamá o a tus hermanas. ¿A poco te vas a quedar ahí nomás como pendejo, sin hacer nada?». Eso que me decía mi abuela me tocó el corazón. Hizo que me saliera una ira contenida. Yo jamás dejaría que nadie tocara a mi madre o a mis hermanas. Y con ese coraje, solté el golpe con el machete que dio directo al pescuezo de la gallina, salpicando la sangre en mi cara y en la de mi abuela, quien con su lengua saboreó el espeso y rojo líquido, degustando la frescura con la que acababa de salir del cuerpo del animal. Además, ella saboreaba que la sangre iba cargada con la fuerza de mi odio.
Yo comencé a llorar al ver a la gallina dando zancadas, y mi abuela, tratando de calmarme, me dio una rueda de chocolate macizo y me la dio como consuelo. Me dijo: «Ahí siéntese, mijo, y ya cuando se le pase el susto se va para su casa. Ya ve cómo no es tan difícil, pero así como esto, vas a ver que vas a ir aprendiendo más cosas de la vida». Yo mordía el chocolate que tanto me gustaba, a la vez que lloraba porque me dolía lo que había hecho, pero también estuve observando las cosas que mi abuela hacía en aquel extraño ritual de brujería. Ese fue el primer contacto directo que tuve con la magia negra, y tal y como mi abuela quería, se me fue endureciendo el corazón. Fui creciendo y entendiendo que uno debe irse maleando para sobrevivir. Además, la vida en el rancho es bastante salvaje, y como hay pocas cosas para hacer, para disfrutar, a veces el ocio lleva a la gente a comportarse de maneras malévolas, como en este caso me pasó a mí. No es novedad que en el rancho los jóvenes quieren hacerse de dinero, y por esa razón, todos los hijos de los campesinos buscaban la forma de irse a trabajar para los Estados Unidos. La verdad es que yo prefería quedarme a trabajarle las tierras a mis padres. Nunca me había nacido la idea de irme de mojado para los Estados Unidos. Pero las cosas cambiarían. Un día que ya yo siendo mayor, a mis 19 años, recibimos en el rancho la visita de mi tío Toño. Él se había ido desde los 10 años a Estados Unidos junto con su hermano mayor, y ya llevaban allá toda la vida. Aquella era la primera vez en más de 20 años que él regresaba a visitar el rancho. Mi tío Toño ya estaba en Estados Unidos casado con una gringa y había hecho una familia numerosa. Esa ocasión, recuerdo que él sacó algunas fotografías para que conociéramos a su esposa y a sus hijas, y fue ahí que me flechó el rostro angelical de Jennifer, mi prima. Ella era una chica también de 19 años, muy bonita, rubia, de ojos azules, un total encanto angelical que de inmediato se robó mi corazón. No me importaba saber que era mi prima, eso no me pasó por la cabeza. Quizá por el hecho de que viví solitario en un rancho donde no había leyes, no había reglas. Yo no había tenido tampoco contacto social, por eso no le veía yo nada de malo a que Jennifer me gustara. Esa noche, mi tío nos regaló las fotos y nos dijo que había ido al rancho a buscar trabajadores para que se fueran con él a Estados Unidos. Dijo que él se encargaría de pasarlos por la frontera con un contacto de confianza, y ya estando allá en Texas, les iba a dar trabajo por un año. En esa ocasión, después de que mi tío se fue a casa de uno de sus primos a pasar la noche, yo me levanté en la madrugada y tomé del bolso de mi madre una de las fotografías que mi tío nos regaló. Tomé una donde salía Jennifer, vestida de rojo y con un vestido bello y ajustado al cuerpo. Ella era una diosa de la que me di cuenta que me acababa de obsesionar y enamorar. Así comprendí que no todos iban a Estados Unidos tras el dinero, sino también tras una bonita mujer. Ahí nacieron mis ganas de ir a trabajar a Texas con mi tío. Eso sí, antes de pedirle que me diera trabajo, yo me encargué de usar la foto de Jennifer para hacerle un ritual de amarre. Usé algunos de los conocimientos heredados por mi abuela, que para ese tiempo ya había muerto. Elaboré un amuleto también, algunos brebajes que tuve listos para el momento de partir para Estados Unidos. Con ello, yo sabría que Jennifer tenía que caer rendida a mis pies. Cuando yo le hice saber al día siguiente a mi tío que me quería ir con él a trabajar, él de inmediato aceptó contento al llevarme. Incluso me ofreció estancia en su propia casa en lo que me acomodaba por allá, lo cual me pareció perfecto para mi oscuro plan. Lo que mi tío no sabía es que estaba metiendo al peor enemigo directo a su casa. Con aquello inicié una travesía difícil para cruzar la frontera como mojado. Según dicen mis tíos, él nos ayudó con sus contactos a que fuera más fácil, porque muchas personas que yo conocía incluso habían muerto en el intento. Cuando por fin el contacto me llevó hasta la casa de mi tío, yo ansiaba encontrarme con Jennifer y conocerla por fin. Esa ocasión llegamos por la noche, así que ya todos dormían en casa, excepto mi tío quien me recibió, pero al día siguiente, cuando era la hora de almorzar,
ahí vi a Jennifer sentada en el comedor. Ella estaba muy pero muy hermosa, mucho más de lo que me había imaginado. No pude apreciarla tanto, apenas si nos saludamos, cruzamos miradas. Mi tío ya me llevaba apresuradamente para presentarme con el patrón con el que trabajaríamos. Al principio yo trabajaba de sol a sol, pero, a diferencia de los demás trabajadores, yo aguantaba bastante bien la jornada. Yo iba directo de trabajar del campo, donde las labores también son bastante duras. Mi cuerpo ya estaba preparado y para más, así que yo no me quejaba. Mientras tanto, entre Jennifer y yo, no habíamos logrado establecer mucha comunicación, pero yo siempre portaba mi amuleto y mis brebajes para usarlos en el momento adecuado. Una ocasión yo me levanté muy temprano. Era domingo, y por tanto mi único día de descanso. Ya habían pasado varias semanas, y al despertar, no escuché ruidos como de costumbre, así que me sentí con la libertad de andar a mis anchas en la casa. Me metí a bañar, y por confianzudo, dejé la puerta abierta del baño, me desnudé y me metí a bañar. Cuando terminé, yo totalmente desnudo salí, y me iba secando con la toalla, pero de ir caminando por el pasillo y con mis atributos al descubierto, vi la silueta de una persona que me observaba sorprendida del alto grado de confianza que yo me había tomado. Esa persona era Jennifer, quien me miraba, y se sorprendió bastante, pero lo extraño es que ni siquiera se tapó los ojos. Ella me alcanzó a ver completamente el cuerpo desnudo, el cual yo por pena sí me tapé y corrí para el cuarto. Me cambié y salí de inmediato a pedirle una disculpa. Realmente no me importaba que me hubiera visto. De hecho, es lo que yo quería, pero estaba yo avergonzado y con temor de que Jennifer me delatara con sus padres y me echaran de la casa. Pero Jennifer reaccionó muy relajada. Me dijo que no había problema, que no era yo el primer hombre desnudo que ella veía y que sin problema guardaría el secreto. Aquello era evidente, porque Jennifer tenía un novio al que no veía mucho, pero, a como está la juventud en Estados Unidos, era lógico que ellos ya habían tenido intimidad en varias ocasiones. Ambos nos reímos, y Jennifer me contó que se había quedado en la casa porque se sentía mal por un fuerte resfriado. Por eso no salió de paseo con mis tíos y con los demás. A mí tampoco me llevaban a las salidas porque yo era un indocumentado sin papeles, y eso me exponía a ser deportado a México nuevamente. Así que aproveché para consentir a Jennifer esa mañana. Yo le dije que le prepararía un té muy bueno que conocía para el resfriado. La llevé a la sala, la recosté sobre un sofá y le puse una cobija. Le pedí que me esperara. Ella era muy agradable, una chica muy tierna y dulce. No ponía objeción a mis chiqueos, y yo me fui para la cocina para hacerle el tecito. Al preparárselo aproveché para meterle al té el brebaje que tenía preparado para esa chica. Yo iba dispuesto a todo, y sería paciente para encontrar el momento de que Jennifer fuera mía. Esa mañana vimos juntos la televisión, y después le preparé un caldito de pollo para que se mejorara. A su plato le repetí la dosis del brebaje, y con ello fui marcando mi oscuro plan. Y todo comenzó bien, porque desde esa mañana Jennifer y yo establecimos una bonita amistad que un día se convertiría en algo más. Poco a poco fui notando que Jennifer quería estar más tiempo conmigo. Reíamos mucho, platicábamos de todo tipo de cosas, pero para todos era normal por el hecho de ser primos. Fue para una ocasión que me quedé solo igual un domingo. Era temprano, y cuando me desperté noté que olía muy rico el ambiente. Alguien estaba cocinando. En un momento me di cuenta que era Jennifer, pues ella tocó a mi cuarto y me dice: «Hey, levántate, he preparado un desayuno para los dos, así que apresúrate antes de que se enfríe». Jennifer no era la mejor cocinando. Ella hizo una especie de chilaquiles que no sabían muy bien, pero yo me los comí con agrado, porque ella los hizo con amor hacia mí, de eso estaba seguro. Y es que para ese momento, ella ya había estado bajo el efecto del amarre, y cuando vi que después de desayunar sacó una botella de whisky, supe que ella lo que quería era algo más. Por fin mi plan se iba a consumar. Comenzamos a beber,
y de pronto Jennifer me preguntó que si quería que jugáramos a las cartas y que apostáramos dinero. No de a mucho, solo con $0.50 por partida. Ella era la que parecía más encendida y animada que yo, porque después de un rato nos aburrimos de apostar dinero y yo, muy seguro de lo que iba a pasar, le propuse que le apostaba un beso. Jennifer solo sonrió y me dijo que me daría el beso, aún sin tener que apostar. Ella se abalanzó sobre mí y nos comenzamos a besar sobre el sillón. Todo fue muy apasionado. Ella me miraba con sus ojos hermosos. Yo estaba encantado de vivir esa experiencia con la chica que tanto me gustaba. Estaba feliz de sentirla, de acariciar su suave piel, de percibir su cabello que olía como a frutas. Yo comencé a quitarle la ropa, a acariciar sus pechos, sus piernas, todo. La hice mía con mucha fuerza, con fuego y todo el amor que le tenía guardado en tanto tiempo. No me importaba que fuera de mi sangre, yo solo quería amar, y en ese instante ya lo estaba viviendo. Me sentía de verdad sorprendido de la brujería y de su poder. Por fin yo agradecía a mi abuela por sus oscuras enseñanzas. Cuando terminamos, Jennifer me dijo que no entendía qué le pasaba conmigo, pero no podía dejar de pensar en mí. Me hizo saber incluso que, por lo que sentía, ella tuvo que terminar con su novio porque ya se aburría con él. En cambio conmigo ella se sentía muy bien. Jennifer me dijo que lo que hacíamos estaba mal, pero ella no podía detenerse. Había una fuerza muy profunda que la controlaba. Con esto me pidió que mantuviéramos en secreto nuestra relación, porque de enterarse mi tío, él era capaz de matarme y a ella de echarla de la casa. Así fue que empezamos a tener ese romance muy bien guardado dentro de la casa. Yo a Jennifer la hacía mía como quería, en todas partes, en la cocina, en la cama de sus padres. Ella ya era muy experimentada para ser tan joven. Yo con ella en sí fue que aprendí a tocar a una mujer. En el rancho no había tenido experiencias más que con una chica. Siempre sufrí de soledad y por eso sentí que al lado de mi amada yo estaba en el paraíso. Hasta eso Jennifer había aguantado muy bien el secreto, pero un día ella comentó que se estaba cansando de que lo nuestro fuera secreto. Yo le dije que sentía lo mismo, pero nadie jamás aceptaría lo que teníamos. Le dije que en el rancho donde yo venía, las relaciones entre primos no causaban controversia, era algo más normal. Pero ya en la ciudad y en un país de primer mundo, la cosa sí era mucho más delicada. Pero no hay secreto que en esta vida pueda mantenerse oculto, más cuando lo que se contiene lleva mucha fuerza, así como lo era nuestro amor. Una ocasión mi tía llegó muy molesta a mi habitación y tocó como una loca. Yo recién acababa de llegar de trabajar y me extrañó su actitud. Cuando le abrí, mi tía entró furiosa y llevaba a Jennifer jalándola del cabello. La pobre estaba llorando. Mi tía me maldijo en inglés, pero yo no le entendía nada. Y con lo poco que ella hablaba de español, me dijo que era yo un bastardo, que cómo me atrevía a haberle hecho algo tan malo a su hija. Yo no entendía a qué se refería porque pronunciaba ella muy mal. Supuse que ya se habían enterado de lo que yo tenía con Jennifer. Como mi tía notó que yo no le entendía bien lo que ella me decía, de pronto sacó algo de su bolsa como evidencia de mi acto. Se trataba de un objeto de plástico que la verdad tampoco sabía muy bien qué era, y se lo hice saber. Jennifer, frustrada, entró a la discusión y me dice: «No seas estúpido, Gustavo. Estoy embarazada. Esa es una prueba de embarazo». En la madre, se me doblaron las piernas del miedo, sobre todo cuando mi tía me dijo que mi tío ya venía en camino y seguro me mataría. No supe qué hacer, correr, escapar, esperarme y aclarar todo. No pude hacer nada. En un instante mi tío ya estaba en la casa y se me fue encima a golpes. Yo no intenté atacarlo de inicio, solo defenderme. Yo quería salir corriendo, pero mi tío mientras me golpeaba me decía que los oficiales ya venían en camino porque me iban a deportar. Sin embargo, primero me iban a poner una chinga que no olvidaría. Mi tío iba muy en serio, razón por la que sentí la necesidad de ahora sí atacarlo. Comencé a darle algunos puñetazos también. No sé cómo rayos terminamos en la cocina, y por el coraje que ya sentía,
terminé yo tomando un cuchillo y entre el forcejeo se lo puse directo en el cuello. Lo amenacé con matarlo. Le dije que ya se calmara o no iba a dudar en enterrarle el cuchillo en el cuello. Mi tío sabía que yo iba en serio, y en ese instante recordé las palabras de mi abuela en las que me decía que algún día yo tendría que decidir si matar o morir, y ese momento había llegado. Yo estaba decidido a meterle el cuchillo a mi tío, con la finalidad de poder hacer tiempo y escapar, regresar a México y esconderme en lo más oscuro del rancho. Pero no lo logré hacer, porque en eso llegaron las patrullas haciendo un bullicio afuera de la casa. Yo bajé el cuchillo de inmediato y con rapidez un oficial se fue sobre mí y me esposó. Por fortuna no me vio con el cuchillo en la mano y sobre el cuello de mi tío. De haber sido así, la cosa hubiera sido peor. Los oficiales me metieron a la patrulla y solo vi cómo estos platicaban con mi tío y a su vez mi tío les daba un fajo de billetes. Aquello era una recompensa para que me mataran y me tiraran por ahí. Para mi suerte los oficiales tomaron el dinero y no siguieron las instrucciones de mi tío. Eso sí, me llevaron a un lugar cercano a la frontera. Me dieron una golpiza horrible que terminé inconsciente y me dejaron tirado a merced de la noche. Me quitaron las esposas para no dejar evidencia que había sido la policía quien me había hecho aquello. Cuando me desperté, los oficiales de la migra me levantaron y me llevaron a donde me deportarían y me enviarían de regreso a México. Fue muy difícil poder regresar al rancho. Caminé mucho y vagué por las calles pidiendo comida y dinero para pagarme un autobús. Mi rancho quedaba a 4 horas de la frontera y de verdad que cuando volví sentí que nací de nuevo. La comida me sabía a gloria y pues tuve que contarle todas las cosas que hice a mis padres. Debía ser honesto porque de todos modos se enterarían de lo sucedido. Yo estaba preocupado por Jennifer. Traté de llamarla muchas veces, pero no me dejaron saber de ella. Intenté incluso cruzar la frontera en un par de ocasiones, pero fui atrapado por la migra. Pasaron varios meses así, en los que sentí mucha angustia por el hecho de no saber nada de Jennifer ni de mi hijo. Me resigné a aquello, cuando un día me enteré que Jennifer había sido llevada por mis tíos a abortar en contra de su voluntad. Ellos mataron a mi hijo. Ellos lo veían como una mancha en su legado familiar, y a Jennifer la mandaron a un colegio donde no la dejaban salir más que en los periodos vacacionales. Ahí supe que mi vida y la de mi amada Jennifer no estaban destinadas a estar juntas. Supe que el verdadero amor llega por sí solo, y ante eso, lo único que debe hacer uno es abrir el corazón para vivirlo, para disfrutarlo. Yo reconozco que hice muy mal en llevar las cosas de esa forma, con trampas, con brujería. Sé que hice mucho daño a la familia y a Jennifer también. Tuve que trabajar en romper el amarre para que así Jennifer me olvidara. Además, yo también debí olvidarme de aquella relación, pues sería muy difícil volver a estar juntos, volver a empezar. Eso era imposible. Además de separarnos la frontera de un país, también nos separaba el lazo de sangre que corría por nuestras venas. Ante tantas cosas lo mejor era rendirme, aceptar mi error. Solo les digo que no jueguen con la brujería. La vida no se resuelve usándola, al contrario la empeora. Para ejemplo está mi caso y el de muchos otros que he escuchado en este canal, porque la vida al final siempre pasa factura y todo puede terminar en algo muy, pero muy trágico.